Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Un saludo cordial y afectuoso a cada creyente que está con nosotros en esta hora, dispuesto a estudiar como cada día la santa palabra de Dios. De ahí el mensaje claro, preciso, específico. Tenga su Biblia en manos, bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo. Hoy vamos a compartir con ustedes el tema titulado Rechazo y Aceptación. Este fragmento de la lección número 5 que estamos abordando en este día será de gran bendición en la medida en que nosotros confiamos plenamente en que Dios, mediante el Espíritu Santo, iba a conducir este estudio. Así es que muchas bendiciones, gracias por acompañarnos. Aquí en cabina está con nosotros el pastor Ángel Dayan de la Cruz, haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Amén, mi querido y apreciado pastor Scroggins. Estamos de vuelta en este día para seguir adelante con lo que Dios quiere que hagamos en este maravilloso día, esta maravillosa oportunidad que Dios nos ha dado. Realmente el Dios Todopoderoso al cual servimos nos ha prodigado un chance más. Su misericordia nos ha alcanzado y agradecemos a Dios por eso. En este día la lección es importante que le prestemos mucha atención, al igual que los demás, porque hacer un énfasis en el rechazo y la aceptación de qué. Vamos a ver eso. Es el tópico para este día, basado en el libro de Marcos, específicamente este día, el capítulo 6. Estaremos moviéndonos desde los versículos 1 al 6 y los versículos 7 al 30 como tal. Estaremos viendo ahí todo lo que envuelve, todo lo que significa el contenido para hoy. Así que desde ya, usted sabe que hay una cita con nosotros. Busque su Biblia y su guía de estudio para que podamos estar al unísono, o prenda, encienda, entre a su aplicación también, o escúchenos atentamente. Invitamos a tener una actitud reverente para que oremos. Padre bueno, Dios de bondad y de misericordia, en este día queremos agradecerte. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos dirija, que Él sea el que nos ilumine y que la preeminencia y el centro seas por siempre en cada uno de nuestros estudios, especialmente hoy. Ayúdanos a entender, a guardar y a poner por obra las cosas que hemos de recibir como enseñanza importante. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a nuestra lección para este día. Pastor Ángel Dayan. Vamos a ver si podemos afianzar las ideas que nos proporciona la lección del día de hoy, que estará enfocada en dos puntos importantes como estamos analizando. La primera parte tiene que ver con lo que la gente opina acerca de Jesús en el contexto social. ¿Por qué Jesús fue rechazado? ¿Y por qué no le aceptaron como el Mesías, el Salvador del mundo? Y en la otra parte, la segunda parte que estaremos viendo de esta lección, está básicamente fundamentada en el llamamiento o el llamado que hace Jesús a los 12 discípulos y qué quería Jesús que los discípulos enseñaran. De manera que en eso consiste el tema que estaremos desarrollando en el día de hoy sobre el rechazo y aceptación. En un momento determinado lo escuché que usted hacía la pregunta: ¿rechazo y aceptación de quién? Sí, de nuestro Señor Jesucristo, quien es la figura central de lo que nosotros estamos estudiando en este trimestre, y siempre Jesús es la figura central. Sin duda alguna, el Evangelio según San Marcos, en este capítulo 6, nos presenta varias direcciones que es necesario que las tomemos en cuenta. Primero, el capítulo 6, versículos 1 al 6, nos presenta esta primera idea que queremos analizar junto a ustedes. Vamos al texto bíblico. Dice
Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Se escandalizaban de él, mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pastor, vamos a descomponer y analizar ese texto de las Sagradas Escrituras desde la óptica, ¿no?, del tema que estamos tratando, que tiene que ver con el rechazo y la aceptación del mismo Señor Jesucristo. Nos está diciendo el relato bíblico que a Jesús, donde quiera que iba, le seguía mucha gente. Le seguían sus discípulos. Y en un día de reposo hizo lo que era costumbre. Jesús enseñaba. Jesús curaba. Jesús interactuaba con la gente para hablarle acerca de las buenas nuevas de salvación, él como el Mesías. No podía bajo ninguna circunstancia dejar de presentar el plan, el propósito que tenía de parte de su Padre, de Dios, ante una nación que necesitaba de sus enseñanzas. Y notamos, Pastor Machuca y amigos oyentes, que hubo un rechazo al ministerio de Jesús. ¿Y de parte de quién vino ese rechazo? Básicamente los moradores de su comunidad, de su pueblo, influenciados y motivados también por los escribas, los fariseos, las opiniones que tenían iban en varias direcciones. Número uno, recuérdense que en los días de Jesús, y como en todas partes a través del tiempo, existían instituciones educativas. El grupo de los escribas y los fariseos tenían su escuela, y ustedes saben que desde el principio las influencias filosóficas que se tenía para seguir una línea de pensamiento ayudó a que se fundaran y se establecieran diferentes escuelas. Los que seguían a Giliel o los de Shammai, entre otros tantos más, o la misma escuela del templo. Cuando usted revisa la matrícula del templo de los alumnos inscritos, usted se dará cuenta que Jesús no estuvo inscrito en ninguna de esas escuelas de entonces. Y llama poderosamente la atención lo mismo que ocurrió, recordarán ustedes, como Lucas cita y otros evangelios citan la niñez de Jesús, como encontrándose en el templo, en una ruta misionera hacia Jerusalén, en un momento de una de las fiestas, Jesús se les pierde a sus padres y los encuentran en el templo, hablando y dialogando con los sacerdotes y dirigentes de la iglesia. Noten ustedes que hubo un interés para que Jesús fuese parte de ese tipo de escuela. El mismo libro El deseo de todas las gentes hace referencia a que ellos se interesaron no justamente porque querían aprender de Jesús, sino para que lo que Jesús tenía pueda verse circunscrito a que viene de su escuela, y la reputación que pudiese tenerse a raíz de lo que se ve en este niño que maneja y que domina tanto las escrituras. Y que no era necesariamente un niño. No. Usted sabe que la costumbre y las leyes de los judíos entendían que un niño ya a los 12 años era mayor. Ya. Una jovencita de 12, 13 años y medio era considerada como ya una persona adulta.
Por eso en medio ambiente actualmente usted ve que hay muchos adultos que se casan con niñas de 13, 14, 15 años. En Medio Oriente. Sí, esa era la costumbre. O sea, es decir que a veces nosotros nos apoyamos en la idea de que Jesús a los 12 años, siendo un niño, estaba trabajando con los doctores y enseñando, pero ya Jesús era considerado como una persona adulta. Y un punto muy importante de lo que usted ha estado comentando es que Jesús no perteneció a ninguna de esas escuelas teológicas que se desarrollaban en el tiempo. De ahí, cuando leíamos el texto sagrado, usted te estaba compartiendo la lectura de la Biblia, algunos se preguntaban, pero ven acá, ¿y de dónde salió este conocimiento? El conocimiento que tiene este hombre, este muchacho, ¿de dónde lo adquirió? Porque él no llegó a una de nuestras escuelas, y eso fue un motivo, y eso hay que ponerle un asterisco que llamó la atención para que Jesús fuera altamente criticado por los escribas y los fariseos, los doctos de aquel entonces, pero ahí también estaban sus familiares y gente querida. Algunos se preguntaban, ¿pero de dónde salió este? Porque su padre lo conocemos, es José, el carpintero que está casado con María. Sus hermanos, hermanas. Y entonces eso cuestionó bastante a Jesús por el hecho de que él no se ajustó a lo que los parámetros, las leyes y la cultura exigían que el muchacho ya cuando estaba creciendo se educara entre una de esas escuelas. Noten que también es bueno citar el desacuerdo que previamente se cita en el capítulo 3, versículos 31 al 35. Contrario a lo que se da hoy en día, cuando una figura, una persona de X o Y barrio o sector crece, se hace popular, alcanza cierta notoriedad y puede ser reconocido de una manera especial por todos, ya sea por su conocimiento intelectual, por sus obras o aportes o servicio, es bien recibido y apoyado. En el caso de Jesús no, y se cita este desacuerdo con la familia porque la familia estaba siendo dirigida por el enemigo para impedir la obra que Jesús fue llamado a realizar. Identificando esto, usted se da cuenta que no siempre nuestros familiares van a estar de acuerdo con nosotros, siempre y cuando no tengan la visión, no tengan el objetivo que Dios quiere que tengamos al seguir la fe cristiana. Noten que Jesús es rechazado por los mismos familiares, los mismos miembros de su comunidad que no aceptan. Quisiera aprovechar el momento para tomar esa declaración suya y aclarar el concepto de que estos muchachos que están allí y se citan por nombre, no solamente los varones de las hermanas de Jesús de padre. Estos familiares que se menciona allí, estos hijos eran hijos de José. Sí, claro. Ya José, cuando se casó con María, se asume que era una persona que había enviudado o era una persona que no tenía pareja en ese momento, y esos muchachos a los cuales se hace mención ahí por nombre y a las muchachas eran hijos de José, por ende estaban en cierto sentido familiarizados y se les reconocía como hermanos de Jesús, pero no eran hijos de María. Es bueno que usted mencione eso para que haya cierta claridad en la opinión que se debe tener cuando un hijo menor, los hijos mayores tenían cierta autoridad sobre los menores y los menores estaban condicionados por el lineamiento, la obediencia y el sometimiento también a sus hermanos mayores. Pero fíjense que sus hermanos mayores estaban interesados en seguir otra línea diferente a la que Jesús debía cumplir. Jesús debía cumplir con este ministerio establecido por Dios porque a eso fue que vino. A eso fue que vino. Ahí es cuando Jesús da la opinión o da la respuesta. Tus hermanas te buscan, tu mamá. Y él dice, mis hermanos, mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para darle importancia a aquellos que siguen al Señor y hacen la voluntad de Dios, de ahí que nosotros podemos decir con toda seguridad que somos hijos de Dios, hermanos de Jesús.
discípulos de Jesús, porque lo que el Señor espera es que sus seguidores puedan hacer la voluntad de el Creador, de nuestro Padre Celestial. De ahí, Pastor Machuca, para ir cerrando con esta primera parte de la lección, que Jesús no hizo grandes milagros en ese lugar por el rechazo, por su incredulidad. Sí, y porque la gente se predispone, porque Jesús se crió entre ellos, sus hermanos estaban entre ellos, y ahora que se declara como el Hijo de Dios que empieza a hacer algunas actividades propias de un Mesías, no le aceptaron sencillamente por el contorno social que habían, y no estaban preparados en ese sentido para aceptar a Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo, y su ministerio se limitó, y él mismo dice, bueno, pero es que no hay profeta que tenga honra en su propia tierra. Y entonces sucedió que vamos a analizar ahora la segunda parte del texto bíblico que nos habla acerca de un llamado especial que él hace a sus seguidores, a sus discípulos. Noten ustedes ahora en el caso de el mismo capítulo 6, versículos 7 al 30, hay una pregunta importante que debemos responder también. ¿Qué contraste existe entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista? Pregunta, ¿qué contraste existe entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista? ¿Puede leer algunos versículos, pastor, del versículo 7 en adelante? Claro, en el capítulo 6, los versículos del 7 en adelante, pues, y luego vamos a resumir la historia porque es bastante extensa. Cuando Jesús llama a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio toda la autoridad para que puedan hacer la obra que él hacía, sobre los espíritus inmundos tener dominio. Y les mandó que no llevasen nada en el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calcen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que ustedes entren en una casa y posen en esa casa, que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no les reciben ni le oyen, salgan de allí, sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Esa fue de entrada la obra que hacían los discípulos, los 12 seguidores de Jesús, cuando le dio la orden para que en su nombre hicieran esas actividades muy importantes. Hay otra parte de relato bíblico, pastor, que eso llamó poderosamente la atención, de que estos muchachos estaban haciendo una obra tan poderosa. Claro. Entonces llamó la atención de Herodes. Sí, ¿qué pasó con Herodes? Dice aquí que, y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité. Es importante que entendamos que la referencia a esta historia viene con un matiz o un medio. Lamentablemente, Juan el Bautista fue decapitado a razón de que Herodes estaba viviendo en concubinato con la mujer de su hermano Felipe. Y ustedes recordarán cómo le pide a Herodías que en motivo de su cumpleaños le pidiera lo que quisiera. Uh-huh. Y ahí es cuando ustedes recuerdan que se le pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. A razón de esto, entonces es como Juan muere. Y noten cómo el resultado, la influencia y las consecuencias de esto se desprenden desde acá. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, recuerden ustedes,
Entonces allí los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había Juan, lo que se había enseñado. Todo esto entonces nos muestra el contraste que puede existir entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista. ¿De qué manera? Nosotros notamos cómo a consecuencia de lo que ya mencionamos, ahora los discípulos de Juan también se unen con Jesús y de una manera directa ahora empiezan, Jesús llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Cumplir la misión de Dios ahora en este tipo de historia es la tercera vez que se presenta aquí el tipo de historia sándwich que venimos reflejando ya desde hace varios puntos de lección que hemos trabajado en esta misma semana. También fue la segunda, ahora también se da la tercera cita o referencia a este tipo de historia sándwich. Eso es así, pastor. Usted recordará que cuando éramos estudiantes de teología tenía uno que hacer una práctica pastoral para poner en práctica lo que uno va aprendiendo. En el texto sagrado que acabamos de compartir en esa segunda parte, llama poderosamente la atención cómo Jesús prepara a estos discípulos. La parte teórica la habían visto, Jesús le había enseñado, pero la parte que tiene que ver con la praxis, ahí la tienen que ejecutar. Y nos llama la atención que cuando Jesús lo comisiona, le da toda la autoridad del cielo y el poder para que puedan hacer las mismas actividades que estaban haciendo, que veían hacer a su maestro, a Jesús, y ellos como discípulos pues habían recibido todo el poder y la autoridad del cielo para hacer estas cosas. De ahí que conmocionó a Herodes y pensaba que era Juan el Bautista. Señores, todo esto nos hace pensar que Jesús está preparando a esos discípulos para su muerte también, para que ellos pudieran entender que un día no muy lejano Jesús iba a pasar por la misma situación que pasó Juan el Bautista, y todo el accionar de Cristo en su interacción con la gente, y en este caso con los discípulos, trataba de dar una lección impresionante, importante, para que ellos entendieran que al hacer la obra que Cristo le está comisionando, le iba a traer consecuencias. Jesús habló más adelante luego acerca de que él sería ejecutado, pero tenía en mente, el propósito es preparar a esos hombres para una labor maravillosa, porque el Evangelio no puede callar, y no se atemorizaran cuando tuvieran que presentar estas grandes verdades. Noten ustedes que silenciar la voz de Juan el Bautista, como bien es citada en esta lección, es un presagio de lo que se vislumbra, de lo que se ve que sucedería con Jesucristo. Noten ustedes el análisis que estamos haciendo. Juan fue decapitado. Ya ustedes conocen la historia, aquí se cita, se da la descripción, todo lo que la trama, cómo se dio. Ahora noten ustedes cómo se habla de que Juan resucitó. El mismo Herodes dice, no, pero ese tiene que ser Juan, que resucitó, el que yo decapité. Y empieza a hacer referencia de eso. Y ahora entonces vemos cómo el mismo mensaje que tenía Juan de arrepentimiento es el mismo mensaje que tienen los discípulos. De ahí que ahora vemos la misma proyección y acontecimiento que se dan con Jesucristo. Jesucristo, sus discípulos, el mensaje de arrepentimiento, la predicación del Evangelio. Jesucristo, después que tomemos la ruta del capítulo 8, versículo 31 en adelante, Jesucristo ahora tomaría otra ruta, y esa ruta es la ruta hacia la cruz, es a la muerte del Calvario. Lo mismo que sucedió con Juan, fue decapitado, fue muerto, lo mismo ahora vamos a ver que va a suceder con Jesucristo. Es el mismo paralelismo que estamos viendo. El acontecimiento se dará en la misma dirección. De ahí la importancia de este tipo de historia sándwich que nos presentan ahora el mismo mensaje en paralelo
o como también como centro de la idea que tiene ahora Marcos en este tipo de enseñanzas. Pastor, estamos en un punto importante ahora para una reflexión profunda. Hemos analizado el rechazo del entorno de Cristo. Las personas que estaban más cerca lo rechazaron porque se desarrolló con ellos y no pensaban que Jesús era el Mesías. Y hemos notado también que aún los gobernantes y los líderes religiosos están rechazando a Cristo Jesús. Esto nos lleva a entender que el pueblo no estaba dispuesto a aceptar a Jesús porque sencillamente los gobernantes no creían en él. Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Los caudillos judíos no podían dejar que los rigiese la vida austera y abnegada que tenía Cristo Jesús y deseaban disfrutar de los honores que el mundo otorgaba. A pesar de todo esto, muchos seguían al Hijo de Dios y escuchaban sus enseñanzas, alimentándose con las palabras que tan misericordiosamente fluían de sus labios. Tenían profundo significado y sin embargo eran sencillas, que los más débiles podían entenderlas. Importante decir que Satanás y sus ángeles cegaron los ojos y ofuscaron lo que es la inteligencia de los judíos, excitando a los principales y a los gobernantes del pueblo para que le quitaran la vida al Salvador. Y eso sí hay que entenderlo porque es la proyección que básicamente nosotros debemos mirar para los hijos de Dios, que cuando los discípulos y el mismo Señor Jesucristo realizaba una obra a favor de los demás. Finalmente, su incredulidad engendró malicia. Satanás los dominó y con la ira clamaron contra el Salvador. Se habían apartado de aquel cuya misión era sanar y restaurar, y ahora manifestaban los atributos del distractor. El deseado de todas las gentes, página 206. Qué bueno es meditar sobre la responsabilidad que Dios nos ha atribuido una vez conocemos la verdad en Cristo. Tenemos que decidir y nuestros corazones deben estar dispuestos a la influencia y al poder del Espíritu Santo para aceptar la propuesta que Dios nos da. Aceptar a Jesucristo es nuestra mejor salida. Amén. Creo que es oportuno para que donde te encuentras en reverencia podamos orar agradeciéndole a Dios y pidiéndole sabiduría y entendimiento para decir correctamente. Les invitamos a que juntos tengamos una oración. Gracias, Señor, por esa vida ejemplar de Jesucristo. Enseñó a los discípulos y nos está enseñando a nosotros también, para que en los momentos de crisis, de dificultades, nosotros podamos sentir que tenemos toda la autoridad del cielo. Amén. Para hacer una obra a favor de los gobernantes, de las clases común y del pueblo en sentido general. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.